a, a ser más específicos, a analizar y en base a la información que tenemos, pues colocar la viable, ¿no es cierto?, la que podamos nosotros emplear. Tenemos ya la nomenclatura, yo les pido que por favor utilicemos para de ahora en adelante los costes o los nombres de los costes en base a la nomenclatura nacional que tenemos, ¿ya? Si bien es importante y podemos nosotros hacer una comparación y veo que en algunos de los trabajos, por ejemplo, me han colocado fotografías de nomenclatura argentina, de nomenclatura española, americana, está bien, pero siempre que consideremos el poder compararlo frente a la nomenclatura nacional que tenemos, porque para nosotros es mucho más fácil analizar los costes que tenemos a nivel nacional que considerar los costes que se puedan realizar a nivel internacional, que obviamente es la base para poder distinguir a los costes en nuestro país. Sin embargo, hay empresas grandes como por ejemplo Supermaxi, Pronaca, que han trabajado mucho, hoy aquí por ejemplo la italiana, que ha trabajado mucho en poder crear una nomenclatura nacional que se pueda adaptar a los costes que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y que incluso para la gente que puede expender o vender estos productos sea mucho más fácil el poder considerar un coste. Más adelante vamos a ver algo sobre maduración de carnes. Y cuando yo realizo una maduración en un tipo de corte de carne, tiene que ser un corte que haya sido, o que los animales o las reses que hayan sido criadas para poder estructurar o dar al mercado este corte, tuvo que haber tenido un trabajo diferente la res, tuvo que haber tenido un sistema de alimentación diferente también para poder tener este coste en el mercado. Entonces, no es que yo, teniendo una empresa, solo voy y costo según el requerimiento que me dé el mercado. No, yo puedo llegar a tener costes un poco más específicos, gourmet, costes especiales, ¿no es cierto?, en base al tiempo de maduración que hayan tenido estas carnes o incluso a la alimentación que haya tenido el género, ¿no es cierto? En este caso la res, el pollo, el cordero, sobre todo que ahora hoy en día se han trabajado muchos costes gourmet para sobre todo para el cordero y el cerdo, ¿ya? Eh, algo más que tenía que decirles, déjenme ver si es que tenía algo más anotado del... Ah, en algunos de los trabajos me faltó que coloquen el tiempo y la temperatura. Especificaban qué tipo de coste se emplea para la receta, pero faltó que coloquen la temperatura y el tiempo. El tiempo obviamente va a ser relativo y va a depender del tipo de cocción. Yo no podría hacer, por ejemplo, un estofado ya con géneros cárnicos en 5 minutos. Un salteado podré hacer en 5 minutos, ¿no es cierto? Porque estoy empleando un tipo de corte que necesita menos tiempo de cocción, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo voy a estructurar un salteado con un corte duro, un corte de tercera categoría de la res, no me voy a tardar 5 minutos. Es más, yo no podría hacer, ¿no es cierto?, esta preparación con un corte que sea duro. Tengo siempre que estructurar salteados con cortes que sean blandos o que sean de primera categoría o incluso sean productos como pescados o mariscos que necesitan menos tiempo de cocción. Entonces, cuando vayamos elaborando estas fichas y ustedes tengan que colocar la técnica de aplicación, en observaciones o en el detalle de los ingredientes pueden colocar características del tiempo y la temperatura de cocción que ustedes le van a dar a este género sobre todo. Y ojo, ¿no? Acuérdense que ya para esta asignatura, Cocina 2, vamos a hacer mucha referencia o vamos a trabajar mucho en el tiempo, ¿sí?, y la temperatura interna de cocción del género. No solamente estoy hablando de la temperatura, si es que estoy haciendo un estofado, que en un estofado voy a tener una temperatura mayor al punto de ebullición, que son los 100 grados, ¿sí? No hago solo referencia a esto, hago referencia a que el corte debe tener una temperatura interna de cocción, que por ejemplo, en la mayoría de los casos, en los resúmenes que hicieron de los géneros, de la identificación de los géneros, ponían que, por ejemplo, para el pollo, la temperatura óptima de cocción era 74 grados.
¿sí? 74 grados la temperatura de cocción interna del ave. Todo corte de ave, a excepción de la pechuga, que es el corte más noble, debe tener una temperatura de 74 grados interior. ¿Para qué? Para yo poder tener la cocción segura del género, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia al tiempo y la temperatura, estamos haciendo referencia a la temperatura interna de cocción del género principal. En un salteado, por ejemplo, que voy a tener un corte magro, un corte de primera categoría, un pescado o un marisco, la temperatura interna de cocción, por ejemplo, para el lomo fino, si voy a aplicar un lomo fino en un salteado, podría llegar a 63, 65 grados y estamos perfectos, porque estoy utilizando una carne magra, ¿ya? Pero si yo voy a utilizar, por ejemplo, un corte salón en un estofado y no le doy la cocción interna de 74 grados, posiblemente ese corte vaya a estar duro, ¿sí? No se ablande por completo cuando ustedes lo consuman. Entonces, no quiero que se asusten. Esto vamos a irlo analizando ahora que vamos a ir interpretando cada una de las cocciones. Vamos a empezar con las cocciones por método de convección, ¿sí? Dentro de las cocciones por método de convección, vamos a identificar la primera. Les comparto la pantalla. A ver, ¿dónde está pues mi pantalla? Ya. Ya, en el libro estamos justamente en los métodos de cocción, ya por convección, porque vamos a utilizar horno en este caso, y el método de cocción, el medio es la concentración, y el primer método de cocción que vamos a ver es el rostizado o el horneado. Ya hacemos referencia a rostizado cuando cocinamos un alimento por acción directa de calor, por convección, cuando tenemos un ambiente que nos brinda todo el calor, que en este caso vamos a utilizar un horno. ¿Ya? El horno puede ser a gas, puede ser un horno eléctrico, puede ser un horno de leña, cualquier tipo de horno que nos esté brindando esta convección, este calor absoluto, pues todo alrededor del género, ¿sí? Tenemos un método de rostizado u horneado. Vamos a utilizar el término rostizado cuando hagamos referencia a productos como carnes y aves. Y tenemos el horneado, ya como método de cocción, que utilizamos, o el término podemos utilizar cuando estamos aplicando, por ejemplo, a productos como pan, a pescados, a vegetales y demás, ¿ya? Entonces, cuando yo cocino en un horno, ¿ya? Estoy rostizando cuando tengo una carne o tengo un ave. Y cuando tengo un producto como un pescado o vegetales, estoy horneando. ¿Ya? Es más, el término de hornear también se utiliza en el área de la panadería y la pastelería, porque yo horneo un bizcocho, por ejemplo, yo horneo pan, pero yo rostizo una carne de res o rostizo un pollo, ¿ya? Entonces, o un pedazo de cerdo que también puede ser, o podemos aplicar el término de rostizado, ¿ya? Chef, entonces cuando es un género cárnico, le ponemos rostizar, y si es que es cualquier otra cosa, hornear. Sí, aquí justamente en esta partecita tenemos esta clasificación o esta caracterización. Rostizar se aplica a carnes y aves, el término hornear se aplica a panes, pastas, vegetales y pescados, ¿ya? Y también dentro del área de pastelería, yo horneo bizcochos, horneo galletas, horneo diferentes tipos de producto en pastelería. Pero el término correcto para hacer referencia a esta técnica de cocción en carnes, aves, sí, es el rostizado. Ya, es más, los franceses, por ejemplo, dentro de la técnica básica del rostizado, utilizan, por ejemplo, un mirepoix de vegetales en la base de mi rostizado para que el momento en el que se cocinen los géneros cárnicos se tenga aromas o sabores diferentes en la carne, ¿sí?
por ejemplo, yo tengo un pedazo de cerdo o tengo un pedazo de carne de res que necesite mayor tiempo de cocción, ¿sí? Yo puedo utilizar una base de un mirepoix en la base de mi carne para poderle ofrecer un sabor diferente o un aroma diferente. Recuerden que si es que yo estoy haciendo esta técnica, ¿no es cierto?, en un horno, en una cocción en horno, voy a tener convección, voy a tener calor que va a cubrir toda la superficie de mi género, ¿sí? Y la cocción va a ser homogénea también, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la cocción del rostizado? Transmite, ¿no es cierto?, el calor de forma gradual en el alimento, ¿ya? Que muchas veces está suspendido en el aire. No es que está meditando, levitando, no. Normalmente se utiliza una base de una rejilla, donde en la parte de abajo de la rejilla yo puedo colocar, por ejemplo, mi mirepoix y mis vegetales, ¿no es cierto?, para aromatizar. Y en la parte superior yo voy a tener a mi género. También se puede utilizar, como ustedes ven aquí, una bandeja. Bueno, esta es la del baño María, pero podemos utilizar una bandeja que tiene una base de vegetales, ¿ya? Y sobre esa podemos colocar los géneros. Por ejemplo, el rostizado es una técnica que se aplica a las aves enteras, o lo que normalmente conocemos nosotros como pollo asado o pollo horneado, ¿no es cierto? Que es lo que se cocina, un pollo entero que puede estar dentro de una bandeja, ¿no es cierto? Que puede tener o no vegetales que puedan ayudarme a favorecer ese sabor o ese aroma final que tiene el producto, ¿ya? Otra característica que tiene este sistema de cocción es que el recipiente, ¿no es cierto?, donde va a estar el género, tiene que estar tapado. Normalmente, cuando yo cocino algo en el horno, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen el famoso pavo en Navidad, hoy en día existe un sinnúmero de ventajas que tenemos, ¿no es cierto?, para poder cocinar este producto. Una de ellas es cocinarlo primero dentro de una bolsa y luego yo lo saco, ¿para qué? Para poderle dar calor seco en el horno, ¿no es cierto?, y poder crear esa costita y todo que tiene el pollo o el pavo en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la cocción tapada dentro del horno? También crear ese campo o ese medio de concentración de los sabores. Si es que voy a tener una base de vegetales que van a aromatizar el género principal, que en este caso sería la carne o el ave, ¿no es cierto? Si es que yo lo tapo, voy a lograr también tener concentración de sabores, ¿no es cierto?, en el medio en el que estoy cocinando. ¿Alguien levantó la mano? Déjenme, a ver, voy a dejar de compartir. Si alguien hace la pregunta, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Chicos, ¿alguien levantó la mano? ¿Va a hablar? ¿O ya les quito nomás? En el chat están preguntando, profe. Dame un segundo. Un pollo normal, ¿a cuántos grados se hace en el horno normalmente? Ya, por un lado tenemos la cocción interna del pollo, que ya dijimos que en el caso de un pollo entero tendría que ser 74 mínimo el interno, ¿sí? La cocción interna del pollo. Y normalmente la temperatura del horno como tal, la temperatura que yo estoy colocando en el horno, ya va a ser entre 250 a 350 grados. ¿Cómo pueden ustedes saber la temperatura que yo debo colocar en el horno, por ejemplo? Todo va a depender del tamaño del género que yo estoy cocinando. Si yo, por ejemplo, tengo un pavo, ¿no es cierto?, de mi Navidad, que tengo alrededor de, me invento, 10 kilos, la temperatura que yo voy a colocar en el horno va a tener que ser la más baja, por ejemplo, 250, 280. ¿Por qué? Porque yo necesito que el calor llegue de forma gradual. Si yo coloco una temperatura demasiado alta, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Que la parte exterior se va a cocinar, pero el interior no va a llegar el calor. Entonces, cuando yo cocino a baja temperatura, ¿qué es lo que logro?
Lo que estoy logrando es que el calor llegue de forma gradual, que primero llegue al interior, ¿no es cierto? Se cocina en el interior y posteriormente se va a ir cocinando la parte exterior. Normalmente cuando yo tengo este sistema de cocción o estoy rostizando, lo que yo hago es primero dejar que se cocine tapado o de forma hermética el género a baja temperatura y posterior a eso yo levanto o alzo la temperatura del horno. Por ejemplo, de 280 voy a subir a 350. ¿Para qué? Para que una vez que el interior de mi género se haya cocido completamente, yo entonces ahí sí subo la temperatura. ¿Para qué? Para que la parte exterior va a crear a través de este calor seco que me da el horno, ¿no es cierto? Voy a crear esta costita o esta reacción de maillage en la parte superior que va a hacer que tenga una piel, por ejemplo, en el pollo, en el pavo crocante, o en un género, siempre, por ejemplo, cerdo, yo tengo la parte grasa, ¿no es cierto?, que me va a dar esa reacción de maillage gracias al calor seco y a la temperatura alta que yo voy a darle al género, ¿ya? Déjeme ver si había alguna otra pregunta. Profe, son 250 grados Fahrenheit. 250, a ver, 250 grados Fahrenheit, sí. Y eso equivale más o menos como decir unos 180 grados centígrados, así. 180 grados centígrados en un horno que está en Celsius, grados Celsius. ¿Ya? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, justo una captura, una fotografía chiquitita de las temperaturas de cocción, ¿ya? Que debemos darle, por ejemplo, a algunos productos que se están rostizando, ¿ya? Entonces, 70, por ejemplo, dice, en el caso, estamos hablando de temperaturas internas que debe tener los géneros, ¿ya? No hay que confundirse. Por un lado tenemos la cocción interna que debe tener el género para poder estar seguro, pero por otro lado tenemos la temperatura del medio en el que yo estoy cocinando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos referencia a 280 grados, estamos hablando de grados Celsius, ¿ya? Que eso más o menos viene a ser 380 o 400 grados Fahrenheit. Todo va a depender del horno. A mí sí me gustaría que nosotros nos empecemos a manejar con la nomenclatura de los Celsius, ¿ya? Porque la mayoría de incluso hornos siempre nos da una temperatura en grados Celsius. Eh, hay muy pocos realmente que se utilizan los grados Fahrenheit. Para que ustedes no se confundan en temperaturas a las que voy a introducir el alimento para rostizar, ¿ya? Por un lado está la temperatura interna de cocción, que por ejemplo en el caso de un ave va a ser de 74 grados centígrados, ¿sí? Pero este pollito o esta ave que yo voy a cocinar a esta temperatura interna, voy a tener que utilizar entre 280 a 350 grados el horno en donde voy a cocinar el género. ¿Ya? ¿Esto queda entendido? ¿Alguna pregunta al chat que podamos hacer? No, todo bien. Ya. Bien, entonces, el primer sistema de cocción también exige, por ejemplo, que las piezas que se van a cocer o los cortes de carne que se van a cocer, luego de que han tenido este primer sistema de cocción, ¿no es cierto?, tapado con baja temperatura, luego van a quedar expuestas a una temperatura elevada para que la parte superior, ¿no es cierto?, del género, que en este caso generalmente es la parte que tiene mayor cantidad de grasa, en el caso de un pollo, la piel, y en el caso de un género como el cerdo o la res va a ser obviamente la parte que tenga mayor cantidad de grasa. Luego esta superficie, ¿no es cierto?, se va a crear a través de darle el calor seco y a alta temperatura, se repele, es como que se crea una costita que lo que va a hacer es que los jugos se mantengan en el interior y que la parte exterior tenga esta característica de tostado, de reacción de maillage, ¿ya? Cerro la pantalla, dejen ver qué pasó con el homework, dice que quiere que les explique. Ya les explico bien. Déjenme buscar no sé qué pasó con la pantalla del...
cerró ya es que se me bajó el video anterior, entonces por eso me cerró la pantalla. Déjeme volver a abrir el libro para compartirles. Sí, ya les voy a explicar nuevamente la tarea, no se preocupen. Quiero terminar de revisar Una pregunta, chef. claro. Em, Cuando el pollo llega a los 74 grados centígrados, que es el mínimo que debe llegar, nosotros podemos dar ya por entendido que el pollo ya está hecho y podemos sacarlo apenas llegue a esa temperatura, o tenemos que esperar más tiempo. Claro, la idea, a ver, si es que tú no quieres, por ejemplo, darle esta textura, ¿no es cierto?, crocante al exterior, y tú quieres, por ejemplo, tener un pollo rostizado, pero que no tenga esta característica, ¿no es cierto?, ya lo puedes sacar. Es más, la recomendación siempre es que la cúspide de la cocción sea en los 74 grados, o sea que ya incluso tú con la segunda cocción, que en este caso sería, o la segunda aporte de calor, que sería, ¿no es cierto?, el calor seco que le das al final en el rostizado, hasta este momento tengas los 74 grados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a los 70 grados, cuando tú tengas ya 70 grados en la cocción interna del pollo, entonces en ese momento tú destapas, ¿no es cierto?, el rostizado, y vamos a darle calor seco a alta temperatura para que se vaya a crear esta costra. ¿Por qué? Porque si entonces, no sé por qué me salí. Ya, les decía que entonces, ahí estoy. Sí, profe. Ya está la pantalla. Sí, sí, chef. Ya. Entonces les decía que ustedes pueden destapar ya, ¿no es cierto?, del rostizado el ave o el género que estén cocinando a 70 grados, por ejemplo. Y luego doy calor seco, ¿no es cierto?, para poder crear esta reacción de maillage en la parte superior, y tarde tal vez unos minutos más hasta crear la costra, y yo el momento en el que saque ya el pollo o el género cárnico del horno, ya tenga la temperatura correcta de los 74 grados. Un problema que tenemos nosotros es que cuando estamos cocinando géneros enteros o incluso cortes como por ejemplo piernas, antepiernas del ave, normalmente superamos la temperatura de los 74 grados. Cuando yo tengo cocciones mixtas, como por ejemplo un estofado, yo estoy haciendo un seco de pollo, y el seco de pollo obviamente se cocina dentro de un líquido. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Que el género en ningún momento se deshidrate, porque ¿qué es lo que está pasando? Que está transmitiendo, ¿no es cierto? El sistema de cocción está transmitiendo constantemente humedad hacia el género. Pero, por ejemplo, yo tengo un rostizado de ave, y mi ave superó los 74 grados de cocción, llegó hasta los 80 grados. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un género que ha perdido humedad, ¿no es cierto?, y que obviamente va a estar sobrecocido. Entonces, es por eso que la pregunta que hicieron hace un momento es fundamental y súper importante, porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, del tiempo de